Jackson. Hola, Michael Jackson. Con tu carta estoy empezando una nueva edición de cartas. Las había detenido. No había escrito más. Pero el tiempo pasa, y, ahora que estoy pensando hacer la segunda edición de este libro, voy a añadir algunas cartas nuevas. Y quiero comenzar con tu carta. Hola, y hola. Con todo el respeto me dirijo a hacerte una carta. Para empezarla ya tengo dudas si tratarlo de usted o de tú. Creo que es mejor que guarde las distancias y lo trate de usted. Es grande el respeto y la admiración que toda su persona me inspira. Usted es un ídolo y una representación de 2 o 3 generaciones. Si tenemos en cuenta lo que algunos pensadores dicen respecto a la catalogación de las generaciones, una generación dista de otra, en un período de 15 años. Si es así, usted con sus 50 años representaba a 3 generaciones juntas. Ya solo por su edad, usted juntaba a 3 generaciones. Pero, no solo por el hecho de la edad como tal, que puede y no puede decir nada, sino también por lo que su persona representaba con su género musical. Usted creó un género nuevo, el pop. Con su música, usted, ciertamente, revolucionó a los de su edad, principalmente, como a los que iban delante suyo, como a los que venían detrás. Usted influyó y determinó la manera de bailar. Todos buscaban imitarlo. Hasta se vestían y se hacían el corte de cabello que usted se hiciera. No podía dejarse a un lado su gritico característico y su vuelta sobre usted mismo con su típico agarrón de sus partes y con su movimiento pélvico. Esos 3 detalles eran su tipificación e identificación. Todos los que buscaban imitarlo tenían que incluir esos 3 elementos. Si no, ya no sería Michael Jackson el personaje interpretado. Otros detalles lo caracterizaban a usted. El color negro de la vestimenta, los guantes blancos en sus manos y el baile. Todos estábamos siempre fascinados por su arte. Cada vez que usted salía en la televisión en algún programa, había que hacer el esfuerzo de no perderse el espectáculo. Singom. Eso era. Un espectáculo. Y qué de embrujador y de magia tenía. En eso consistía su hechizo. Uno admiraba su arte y su magia. Anoche mismo encendí la televisión y estaban dando un videoclip con una de sus canciones. Se trataba de aquella canción que lo hizo más famoso todavía, titulada We Are the World, We Are the Children. Viendo ese video fue que tomé la determinación de escribirle una carta, y con ella comenzar las nuevas cartas para la nueva edición de este mi libro titulado El piar de un gorrión. Es justo lo que estoy haciendo en este momento. Esa canción había sido arreglada, y le habían dado un ritmo nuevo combinado con reggaetón, y sonaba muy bonita. Ciertamente que en esos arreglos habían cuidado de incluir muy sabiamente la versión original, pero con los adelantos de la tecnología hacían pensar que usted mismo la hubiese arreglado como estaba. Era una interpretación nueva, y como tal, tenía y tiene sus valores, sin menoscabar para nada la versión inicial, que es coobra suya. Tal vez se trataba de un homenaje post-mortem, y les había quedado mundial, como decimos los venezolanos. Pero hablemos de algunas cosas que creo que son útiles, como, por ejemplo, el cambio de algunos rasgos de su fisonomía, como la nariz, la boca. Usted era de raza de color, no tiene nada de malo, pero muchos veían que usted se sentía mal de pertenecer y tener esas características. Usted se hizo la nariz. A mi gusto, la nariz que le habían creado no le iba muy bien. Le daban un cierto aire femenino. Pero, seamos francos, con todo y todo, ese era su encanto, ya que se le notaba mucha ternura, sin negar que se le descubría mucho sufrimiento. Algunos parodiaban sus rasgos postquirúrgicos y, a pesar de que se rieran, hacían que uno le tomara más cariño. Ciertamente, su encanto estaba en la música y en su baile, que era lo que se valoraba en usted, independientemente de los otros detalles de su fisonomía, que eran todo su derecho, aun cuando no se compartiera con ellos. Pero es que era su vida, y nadie tenía derecho de meterse, que, viéndolo bien, no dejaban de hacerlo,
para atosigar como suelen hacerlo con los personajes de la farándula, en donde ustedes pasan a ser víctimas y mártires, perdiendo toda privacidad y vida privada. Y aquí hay que reconocer que usted fue muy sufrido. Quizás era en la música donde usted lograba comunicarse y revelarse como lo hacía. Quizás sus seguidores lo comprendían y encontraban en sus creaciones artísticas reflejada esa rebeldía y esa manera contestataria que tienen los jóvenes, y por ello era que lo querían como lo quieren. Usted lograba con ellos un feedback, una reciprocidad, una comunicación, un diálogo. Tal vez por eso sería que, en sus últimas canciones, en los videos clips, siempre aparecía un animal como fruto de una transformación en medio de los bailes que hacías. Quizás era una metamorfosis la que estaba proponiendo y exigiendo. Si es así, entonces es para admirarlo más y quererlo todavía mucho de lo que se le quiere. ¿Y cómo no admirar y respetar su arte, Michelle? Si es verdad eso que acabo de decir y de descubrir, entonces sus bailes y sus shows hay que verlos con capacidad de estudio, como se ve una obra de Miguel Ángel o de Leonardo da Vinci, con todo el respeto que se merece. Y no solamente eso, sino que hay descubrir en ellos todo lo que todavía no se ha descubierto. Ahora se me está despertando la curiosidad al respecto y comienzo a admirarlo más. Es usted un genio. Sin descartar la idea de la evolución implícita en sus videos shows, porque esa metamorfosis a la que invita puede ser una transformación evolutiva, del animal al ser espiritual y del espiritual al animal, en reversa y en avance, al mismo tiempo. Ahora me está resultando fascinante esta carta. Me está resultando un descubrimiento. Como descubrimiento tiene que ser cada creación suya, con la que hay que siempre colocarse cada vez que se quiera ver o escuchar. Fascinante. Volviendo a la idea de que ustedes son víctimas de los medios, hay que reconocer que usted lo fue, hasta aún después de muerto. Ustedes son una mina de plata para los medios. Una foto de ustedes, en cualquier circunstancia, es una llave para tener dinero. La gente compra las revistas por esas fotos, y las revistas se venden más por esos detalles. Hay que reconocer que los fans se convierten en morbosos. Disfrutan destruyendo y pagan porque quien más destruya. A más daño, más pago, más venta. Es un círculo vicioso enfermizo. Es triste. Es triste. Usted lo sufrió en carne propia. Ahora entiendo por qué usted tenía que componer canciones nuevas, con estilos y letras novedosas, porque era una rebeldía la que llevaba por dentro. Una rebeldía al ambiente en donde vivía. Ambiente asfixiante, por lo que se veía. Por eso era artista. Tenía que crear, tenía que revelar, tenía que ser contestatario, tenía que adentrarse visceralmente y sufrir para reencontrarse. Quizás ahí está la idea de la metamorfosis. Perdón, se me están haciendo un testamento lo que pretendía ser una sencilla carta, pero creo que ha estado buena, a pesar de todo. Pero para resumir, gracias Michelle por haber existido, gracias por sus canciones, gracias por su legado. Espero ser merecedor de su herencia cultural. Prometo ponerme a su altura para escucharlo y verlo. Y perdone usted mi mucha ignorancia. Procuraré quedarme en silencio respetuoso de ahora en adelante cuando lo vea en la televisión. Con respeto y admiración. Daniel. Carta a Ana Gabriel. Hola, Ana Gabriel. Me fascina tu música. Me fascina tu arte. Hola. Siempre había buscado tener una recopilación de tus canciones. Me llamaban la atención algunas letras, sobre todo esa voz semirronca que tú tienes y que le da un no sé qué de bonitura a tus interpretaciones. Una vez tuve la oportunidad y adquirí algunos CDs de tus shows y me di vida viéndote. Eres maravillosa. Posees mucha fuerza interpretativa y escenificas cada canción con una energía impresionante. Uno termina metido de lleno en cada interpretación tuya y no se puede evitar vibrar y de sufrir con cada personaje de tus canciones, según las respectivas letras y escenarios. Porque de eso se trata,
de vivir cada situación que vas describiendo y viviendo en tus canciones. Eres una artista estupenda y única, como ha de serlo cada artista en su rama, de las muchas que tiene el arte. En tu caso es la música y el escenario, porque hay quien canta solamente y no interpreta. En cambio, tú cantas e interpretas. Mejor dicho, sufres cada situación que estás escenificando. O sea, que se te puede clasificar de cantante, primeramente, y de actriz-cantante o cantante-actriz. Pero todo en una misma realidad a través y en la música. No sé si eso es una clasificación, pero en mi ignorancia te clasifico de esa manera. Y que me perdonen los entendidos. No todos los cantantes viven sus canciones en el momento de cantarlas. Tú, al contrario, las vivencias interpretando los personajes que contienen tus canciones. Es fascinante oírte y, más verte en los shows. Uno se imagina y vive lo que interpretas porque tú haces carne propia lo que vas diciendo. Termina uno embelesado por la belleza interpretativa que tienes. En ese sentido recuerdo 3 canciones que a mí me encantan de tu repertorio. En una, hablas de una mujer que le está pidiendo a la luna que bendiga y que cuide a su amor, y que, así como la luna puede verlo, y la mujer no puede porque están lejos, le pide que le diga que lo ama. Esa canción es realmente un encanto, una maravilla. Es de imaginarse con qué ternura la enamorada le está pidiendo al misterio de la noche y de la soledad, que está representada en la luna, que cuide a su amor y lo proteja. Luna, tú que lo ves, muy sugestiva, es decir, lo transporta a uno a una dulzura encantadora y envolvente de amor en el amor. Es fascinante. En otra de las 3 canciones de ese repertorio, son 2 mujeres que están hablando. Una le está pidiendo ayuda y consejo a la otra porque siente que su hombre se le está yendo en su amor. Ya no se siente buscada por él, más bien la evita en las noches, y eso la está haciendo sufrir. ¿Será que habrá otra?, le pregunta a la amiga. La amiga le aconseja que lo busque, que luche, que no se rinda, que lo conquiste otra vez. Entonces la afectada le comunica sus miedos y sus temores de mujer. Le dice, entre otras cosas, que, sí, si pierde el tiempo de todas maneras y no lo logra, la otra le contesta que le habrá quedado lo que haya vivido en esos momentos. Pareciera que le estuviera diciendo, no seas tonta, lucha, vive el presente, déjate de tonterías y que aproveche el momento presente, que se deje de fantasmas, que todo depende de ella. Es desgarrante la situación de las 2 amigas, una pidiendo ayuda y la otra animándola y encorajándola a que enfrente la realidad, enfrentándose con sus temores y sus miedos. El futuro es incierto, ciertamente, pero lo que queda es el hoy. Ya mañana será mañana, y ya mañana se verá. Esta canción es sublimemente bella, bellísima, desgarradora. Ver cómo interpretas esa canción es quedarse pasmado ante tanto dolor y sufrimiento. ¿Cómo habrá de serlo en una situación parecida para una mujer en circunstancia semejante? Tú casi lloras, te arrodillas, prácticamente te tiras al piso, te postras, te humillas. ¡Guau! Aquello es electrizante. Es imposible quedarse imparcial y sin sentir nada ante esa canción. Eres fenomenal. Es cuando digo que eres una actriz cantante o una cantante actriz. Te metes en la interpretación de tal manera que uno se queda respirando agitado y sufriendo. Provoca meterse uno en la pantalla del televisor a levantarte y a darte valor y a decirte que yo te ayudo. ¡Guau! ¡Guau! La tercera canción es una que trata de una mujer que está insatisfecha de los resultados de su relación de pareja. Por lo visto tiene sus frustraciones como mujer, y no ha sido ni comprendida ni correspondida. Y, entonces, dices que estás como agua para chocolate. Estás hirviendo de pasión y de coraje al mismo tiempo. Y esa mujer, a la que tú interpretas, que puede ser que seas tú misma, o no necesariamente, esa es la maravilla de la creación artística. Entra en una ambigüedad en sus decisiones, ya que quiere que su pareja regrese,
pero le advierte que si regresa, que se atenga a las consecuencias de que tal vez lo rechace. Una indecisión en su deseo. Como si se dijera que se tratara de una lucha interna. Por un lado, anhela y sufre porque no ha regresado, o sea, que su corazón le está diciendo que lo necesita, que vuelva. Pero por otro lado, tal vez el deber ser, que lo correcto es que, si se fue, que asuma las consecuencias de haberse ido, y que ella, en su orgullo, no está dispuesta a perdonarlo. Tal vez se trate de una lucha consigo misma. ¿Qué hacer? ¿Se escucha al corazón o se escucha la lógica de las razones, porque las cosas son como son? O, dicho de otra manera, hay que dejarse de romanticismo y ser realista. Solamente quise hablarte de 3 de tus canciones, pero son muchas. En otra, por ejemplo, hablas de que la mujer le está reclamando a su pareja de que por qué se fue sin consultarla y decirle nada, que por qué no habían conversado cuando se trataba de una decisión de 2, y no de uno solo. Pero no daríamos término a esta carta, que tiene como finalidad entablar una conversación contigo. Así que, por los momentos, creo que es suficiente, aunque no lo es. Pero dejemos hasta aquí. Quiero agradecerte por ser maravillosa. Sigue así, estoy hablando como artista. En lo demás no me meto. Termino tarareando una de tus canciones. Luna, tú que lo ves, la, chao. Daniel. Carta al Papa Juan Pablo II. La bendición, la bendición. Así te saludo, monseñor, y perdón de entrada por no llamarte su santidad, sino monseñor. Sé que puede resultar ofensivo, pero tiene toda una intencionalidad y una línea de pensamiento. Déjame explicarme, por favor. Sé que tendrás paciencia y que me sonreirás con esa simpatía tan única de tu personalidad cuando me haya explicado. Por lo menos, sé que me escucharás. De eso tengo la absoluta certeza. Primero lo primero. Te pido la bendición. Los venezolanos les pedimos la bendición a los sacerdotes, ya sea obispo o un curita de pueblo o de barrio. Total, es sacerdote, y no estoy diciendo nada que no esté en lo canónico. Pedimos la bendición, cada cual según la región del país. Unos la piden juntando las 2 manos, otros la piden cruzando un brazo o los 2 brazos en el pecho. Otros la piden sin ningún gesto, sino solo de palabra, a secas. Pero en todos los casos, con una gran sinceridad y respeto. Sin duda. De hecho, cuando tú viniste por primera vez a Venezuela, ese detalle de pedir la bendición te llamó la atención. Así lo resaltaste en una de tus intervenciones de esa visita, y lo hiciste como detalle bonito para resaltar algo de nuestra idiosincrasia. ¡Qué bonito eras! Y, perdón nuevamente, pero los venezolanos cuando queremos detallar que algo es muy tierno, o que nos flecha por su originalidad, decimos que fulano o tal cosa es linda, o bonita. Así en tu caso. Ese detalle bonito te hace muy lindo, o muy bonito, porque refleja la grandeza del que resalta el detalle como tal. Segundo, te llamo monseñor. Así se les suele llamar, con ese título, a todos los obispos, aunque también se les llama así a los sacerdotes que reciben ese nombramiento por la edad, sobre todo, y como reconocimiento se les da el pertenecer a lo que en derecho canónico pertenecen a la familia pontificia. Pero, en el caso de los obispos, es la manera natural por derecho de llamarlos. En tu caso, es igual. Tú eres un obispo, y que pasas a recibir el nombre de su santidad por ser el obispo natural de Roma, y por ello, el representante máximo de la Iglesia. De hecho, en el derecho canónico se le llama Romano Pontífice I. El solo hecho de ser el obispo de Roma te hace papa, o sea, el jefe. Por lo menos es lo que se dice en el Código de Derecho Canónico en los cánones 332 a 333. Y en cuanto a que tiene que ser obispo, ya lo dice el mismo canon 332, de que, si carece del carácter episcopal, ha de ser ordenado obispo inmediatamente. Mientras que si, el elegido para el pontificado supremo, que ya ostenta el carácter episcopal, obtiene esa potestad desde el momento de su aceptación.
No dice más. De sí es más que obispo, u otro carácter que no existe en el orden sacerdotal. Solamente obispo. Por supuesto que hay una añadidura disciplinaria, y es que quien asiste al conclave, para elegir o ser elegido papa, tiene que ser cardenal. Pero cardenal no es otra cosa que el representante de los obispos de un país, o los que ostenten ese título en toda la organización de la curia romana. Pero no dice nada el derecho canónico de qué título se le debería dar al romano pontífice. Se le suele llamar su santidad, pero, perdón el abuso de confianza, prefiero monseñor, a secas y sin más protocolos. Y al llamarte así estoy haciendo correspondencia a la gran simpatía que tú inspirabas. Verte en los afiches que hacían de ti o mirar las noticias en donde decían algo tuyo, era muy refrescante. Se sentía uno muy a gusto mirarte. Inspirabas mucha dulzura. Era bonito mirarte. Eres realmente un mundo de cosas. Inspirabas cariño, respeto, dulzura y muchas cosas bonitas. La gente se enloquecía con tus muchos detalles, no solo porque eras el Papa o el romano pontífice, como ya dijimos, sino porque se te veía que amabas en profundidad ser lo que eras, el vicario de Cristo en la tierra. Se te salía por los poros. Eras una experiencia sublime de contacto humano enriquecedor. Tal vez significó para la Iglesia católica un gran impulso al acercarse a todos los hombres. Los entendidos llaman a eso la misión ad gentes y la misión ad intra, en la misión de evangelizar y de servir a los hombres de hoy con los medios e instrumentos de hoy. Tú has sido para los hombres y mujeres de ese tiempo una gran bendición. Visitaste casi todos los países y en todos llegabas con tu frescura y don de gente. Son muchas las ideas y las emociones que se cruzan por la cabeza. Quisiera hablarte de este detalle o de aquel otro, y se me aglomeran las ideas, y no logro ordenar lo que quiero decirte. Pero no quiero hacerme extenso, aunque es bonito recordar los impactos positivos que produjiste cuando pediste perdón por los errores de la Inquisición 2, por ejemplo. Así lo decías en aquel famoso documento como Preparación del Jubileo del año 2003, cuando decías que así es justo que, mientras el segundo milenio del cristianismo llega a su fin, la Iglesia asuma con una conciencia más viva el pecado de sus hijos, recordando todas las circunstancias en las que, a lo largo de la historia, se han alejado del Espíritu de Cristo y de su Evangelio, ofreciendo al mundo, en vez del testimonio de una vida inspirada en los valores de la fe, el espectáculo de modos de pensar y actuar que eran verdaderas formas de antitestimonio y de escándalo. Por supuesto, que sin caer en lo que en el estudio de la historia se suele llamar anacronismo histórico, como lo dejas claro en el mismo documento preparatorio del jubileo, al decir que es cierto que un correcto juicio histórico no puede prescindir de un atento estudio de los condicionamientos culturales del momento, bajo cuyo influjo muchos pudieron creer de buena fe que un auténtico testimonio de la verdad comportaba la extinción de otras opiniones, o al menos su marginación. Muchos motivos convergen con frecuencia en la creación de premisas de intolerancia, alimentando una atmósfera pasional a la que solo los grandes espíritus verdaderamente libres y llenos de Dios lograban de algún modo subtraerse. Pero la consideración de las circunstancias atenuantes no dispensa a la Iglesia del deber de lamentar profundamente las debilidades de tantos hijos suyos, que han desfigurado su rostro, impidiéndole reflejar plenamente la imagen de su Señor crucificado, testigo insuperable de amor paciente y de humilde mansedumbre. De estos trazos dolorosos del pasado emerge una lección para el futuro, que debe llevar a todo cristiano a tener buena cuenta del principio de oro dictado por el concilio. La verdad no se impone sino por la fuerza de la misma verdad, que penetra, con suavidad y firmeza a la vez, en las almas. 35. Perdón que me haya extendido en las citas, pero es que me emociono y pierdo el control. Además, son muchos los detalles.
Recuerdo también tu primera visita a Venezuela. Aquello fue una experiencia muy bonita. ¿Sabes una cosa? Sufrimos mucho con las noticias de tus semanas largas de enfermedad. Seguíamos los noticieros. A muchos se les hacía imposible pensar que te fueras a morir. Eso nos parecía imposible. Por cierto, que, en esos días, un familiar mío lloraba y le prendió varias velas al doctor. José Gregorio Hernández, un beato venezolano y al que se le pide intercesión en momentos difíciles de salud, para que te recuperaras. Yo le dije que tú estabas muy enfermo, según decían las noticias, y que según el proceso natural del cuerpo humano, tú estabas agonizando y te ibas a morir. Me peleó y se disgustó mucho porque le dije eso. Eso no podía ser, según él. Y lloró más porque yo le decía esa crueldad. Le expliqué que así es la naturaleza. Es caduca. Y que tú, ciertamente, eras papa, pero que eras un ser humano, también sometido a las leyes naturales, y que en ti se estaba dando esa realidad. No eras la excepción. No me habló más esa noche y se fue a dormir muy molesto conmigo. Al día siguiente, en la noche, a la hora de la cena, me dijo lo siguiente. ¿Sabe qué? Usted tiene razón. Ahora le prendí una vela a José G. Hernández para que ayude a bien morir al Papa, y que no sufra tanto. Son muchas las cosas que podríamos seguir tratando, pero así está bueno. Y gracias. Y la bendición, monseñor. Chao. Daniel. Juan. Fr. Canon 330 y siguientes. 2. Fr. Carta dirigida por el Papa Juan Pablo II al cardenal Roger Echegaray con motivo de la publicación de las Actas del Simposio Internacional La Inquisición. Ciudad del Vaticano, martes, 15 de junio de 2004. 3. Carta Apostólica, Tertio Milenio Adveniente, del Sumo Pontífice Juan Pablo II al Episcopado, al clero y a los fieles, como preparación del Jubileo del año 2000. Vaticano, 10 de noviembre del año 2004, 1994. Carta a Daniel Goleman. Con todos los respetos que te mereces. Hola. Hace un buen tiempo que leí tu libro Inteligencia Emocional, ¿por qué es más importante que el cociente intelectual? Y tengo que confesarte que mis visiones de las cosas cambiaron desde esa lectura. Recuerdo que una señora amiga me llevó ese libro para que lo leyera. A mí me llamó la atención el que la señora me llevara ese libro con ese título, y, reconozco, igualmente que me dio un poquito de incomodidad lo de inteligencia emocional, y pensé, ya viene ella a traerme un libro de autoayuda, de esos que abundan en las editoriales, y que se venden como pan caliente, como se dice. Me sentí un poco tocado, porque realmente yo soy muy emocional y reacciono, muchas veces, muy a la ligera. Esta persona amiga siempre me trae libros prestados para que lea. Tiene buena posición económica y vive adquiriendo libros. A estas alturas habrá de tener una muy buena biblioteca, porque siempre vive trayéndome libros muy buenos. Últimamente, cuando necesito un libro en especial, se lo comento, y en poco tiempo ella lo adquiere y me lo trae prestado. Ha sido muy útil, porque yo los leo, y por lo general voy marcando y subrayando lo que considero útil, novedoso e interesante, y después le hago un resumen de ellos, y nos sentamos a comentar. A tal punto que tenemos un grupito de unas 6 o 7 personas con los que comentamos los libros, y todos aprendemos. Ha sido muy útil, verdaderamente. Se ha creado una especie de círculo de lectores, porque después nos intercambiamos los libros igualmente, nos reunimos espontáneamente a hablar sobre lo que hemos leído, y cada cual hace sus aportes y sus enriquecimientos desde las lecturas. Gracias a esa persona amiga es que he conocido la existencia de muchos autores, como Osho, por decir uno, y le estoy agradecido porque me tiene al tanto de muchos temas de actualidad. Así fue que te conocí, por medio de esta señora amiga. Cuando tuve la oportunidad comencé a leerte.
Y vaya el mundo de sorpresas bonitas y buenas. Comienzas a explicar que una cosa es ser inteligente con un coeficiente intelectual alto y otra, ser inteligente a nivel emocional. Muchos inteligentes de coeficiente sobresaliente, a la hora de la chiquita, como decimos en Venezuela, no son aptos para desenvolverse bien socialmente. Y que, hoy por hoy, inteligente es aquel que sepa controlar sus emociones y pueda convivir en sociedad. De hecho, después tú insistes en eso en tu segundo libro de esa línea, titulado Inteligencia Social. Nada nuevo, sin embargo, ya que eso mismo aparece en el libro de Erasmo de Róterdam, titulado Elogio a la locura, escrito muchísimo tiempo antes, en el año 1509. O sea, hace 500 años, por medida chiquita. Claro que la diferencia está que en Erasmo de Róterdam era una ironía y un sarcasmo, cuando hablaba de la inteligencia de los letrados, de los abogados, y la contrastaba con la sabiduría de los sin títulos, que sabían ser conversadores y disfrutaban naturalmente de lo social, etc. Mientras que tú lo fundamentas con estudios fisiológicos y morfológicos de la estructura del cráneo, con la ayuda, por supuesto, de la ciencia anatómica. Tú demuestras que existe en el ser humano una estructura hormonal y glandular intrincadamente conectada con todos los circuitos eléctricos para determinadas ocasiones y circunstancias, llamadas estímulos y respuestas, aunque, viéndolo bien, tampoco era una novedad. Ya otros andaban desde hacía rato en esos estudios. Citemos a Pavlov, por citar uno, nada más. En todo caso, es que con la lectura de tu libro Inteligencia Emocional fue que entendí un poco, no mucho, por supuesto, de por qué todos no actuamos de la misma manera ante los mismos estímulos externos. La razón es que somos distintos y diferentes. Nada nuevo, ciertamente. Cada cabeza es un mundo, se dice popularmente. Y aunque digan que es filosofía barata, con todo y barata, es una gran verdad. Pero tu libro ayuda a comprender de que se trata de algo hormonal y de manera individual. El caso es que lo que nos hace diferentes es lo que ustedes los neurólogos han decidido por llamar el sistema límbico. Somos instinto e instintivos, primariamente. Reaccionamos naturalmente por instinto. Es mucho tiempo después que actuamos con la razón, después de haber pensado y racionalizado ese comportamiento instintivo, con la ayuda de la neocorteza, que sería la parte pensante. Pero antes ha pasado por algunas alcabalas, por decirlo de alguna manera, antes de llegar a pensarse y actuar sobre esa emoción instintiva concreta. Existe una caja de registros de nuestras emociones históricas, así como en los aviones existe la famosa caja negra, y ahí queda registrado todo lo del viaje, y acudiendo a ella es que se descubre las razones y las causas de cualquier tragedia porque todo queda grabado. De la misma manera, en los humanos, existe una especie de caja negra que registra y graba todo nuestro historial emocional. Esa caja, en el caso de los humanos, es lo que se llama la amígdala cerebral. Es ahí, en la amígdala cerebral, donde queda registrado todo nuestro mundo emocional, que determina nuestro comportamiento. Es determinante. Así, cada uno es distinto de los demás, en absoluto y sin diferencia, porque cada uno tiene su propio historial emocional grabado en su amígdala cerebral. De manera resumida es que a cada reacción emocional hay una respuesta fisiológica, como por ejemplo con la ira, inmediatamente nos disponemos a la defensa, al generarse un ritmo elevado de la frecuencia cardíaca y con ello un alto grado de agresividad. Toda emoción tiene una implicación fisiológica como respuesta, y en ese intrincado enlace juega un papel muy importante la famosa amígdala cerebral. Hacía tiempo, como unos 5 años, que había leído tu libro. Sorpresa de sorpresas, sin duda. Eso me ayudaba a tratar de comprender muchas reacciones y muchos comportamientos, tanto en mí como en los demás. Pero, a raíz de una circunstancia muy especial en mi vida, me vi obligado a volver a leerte,
para intentar comprender un mundo de emociones que estaban sucediendo. Resulta que me descubrieron cáncer, y aquella noticia me tenía entrampado emocionalmente. No hallaba salida emocionalmente. Al volver a leerte, encontré ayuda para comprender mis estados depresivos ante semejante noticia y realidad. Mientras intentaba colocar cada cosa en su lugar, con la ayuda de tu libro, iba escribiendo un libro, en el que, entre otras cosas, buscaba resaltar que es necesario que defendamos a toda costa que somos únicos. Cada uno es cada uno, y dueño de sus cadaunadas, dice un refrán español, además de aplicárselo de que cada cabeza es un mundo. No pretendía dar consejos o recetas, tipo formularios, de esas que abundan en las librerías. Trataba de aportar, desde tus contribuciones y recopilaciones de tu trabajo, que no somos iguales a nadie, a nivel de reacciones y respuestas emocionales, por la sencilla razón de que cada uno tiene su propia caja negra, en donde guarda sus emociones y su historia emocional. Pero que, tarde o temprano, la naturaleza, que es muy sabia, buscará de manera sincronizada y espontánea las propias fuerzas y recursos apropiados para salir de cualquier emoción negativa. Ya la naturaleza es positiva, tanto física como a nivel de mente. Por supuesto, sin olvidar que por eso se dice que somos psicológicamente fisiológicos, es decir, que como se siente, se piensa, precisamente porque somos naturalmente instintivos. Lo fisiológico nos llevará a sentirnos y a pensar cómo se siente el cuerpo. Ese descubrimiento científico y comprobable, tú lo recoges en tu libro. Ese es tu aporte maravilloso. La inteligencia, entonces, consiste, hoy por hoy, Moki, en que sepamos conocer nuestras reacciones. Conociéndolas, tratar de hacerlas racional, y haciendo con ellas como una especie de terapia reconstructiva, en fracciones de segundos, tomar decisiones acertadas, a pesar de nuestras reacciones instintivas que nos impulsan a reaccionar espontáneamente como actuamos. Es cuando, entonces, está el aporte de tu segundo libro de esa misma línea, que se llama Inteligencia Social. Porque la clave está en que todo eso tiene sus repercusiones en nuestro entorno social, y nuestro conocimiento emocional llevará a nuestro control para mejorar siempre nuestra vida en sociedad. Maravilloso, maravilloso. En tu segundo libro de esa colección, la grandeza y el aporte está en que podemos reciclar nuestro contenido de la caja negra, como dijimos, que era nuestro mundo límbico, registrado y acumulado en la amígdala cerebral. Con ello, volvemos a guardar el archivo de nuestra memoria emocional, con nuevos elementos, con los aportados ahora, desde la nueva experiencia. Es decir, que la naturaleza es tan sabia, que ella misma tiene sus propios códigos y recursos para sanarnos de nuestros recuerdos acumulados, al reciclarlos desde el autoconocimiento. Es lo que en ese libro tú dices que es el paso del camino bajo hacia el camino alto. Lo interesante es que, ahora, es demostrable a nivel neurológico, o sea, que se trata de un proceso hormonal y de conexiones eléctricas a nivel de cerebro y órganos. Todos estos descubrimientos son aplicados hoy en día para todo. Esto nos ha permitido conocernos más y mejor. Tu aporte está en que recopilas ese descubrimiento y lo colocas en tus libros para que los conozcamos. Sí, todo está en estrecha relación con el sistema límbico, que es natural e instintivo. Y todo para nuestro mejor conocimiento. Gracias por tus contribuciones. 1. Véase el libro Chévere, Cambur Pintón, del P. Daniel Albarrán. Carta a Raskolnikov, personaje de la novela Crimen y Castigo, de Fedor Dostoyevsky, autor ruso. Hola, Rodya. Antes de dirigirte una carta a ti, debería escribirle una carta al autor que te inventó, a Dostoyevsky. Tal vez sea en otra ocasión que lo haga. Pero, por ahora, quiero entablar contigo una conversación. Eres el personaje principal de la novela Crimen y Castigo de ese maravilloso autor ruso. Recuerdo haber leído de muchacho algunos libros de tu padre e inventor,
Creo que fueron 4 los libros que había leído de él. El primero, si mal no recuerdo, fue El idiota. Sí, ese fue el primero. Y tengo que reconocer que me impactó la manera en que el autor entreteje la trama. Tu creador disfruta complicándole la vida a los personajes. En el caso del personaje principal de El idiota, como en tu caso, en la novela Crimen y Castigo, todo se enreda y se complica. Comienzas llevando una vida muy solitaria. Fuiste a estudiar Derecho, o sea, para abogado, en San Petersburgo, Rusia. Eras sobresaliente y muy inteligente, pero te empeñaste en demostrar que tú eras capaz de hacer cosas que nadie había hecho, fruto, tal vez, de tu inteligencia. Pero eso te llevó a la esquizofrenia, prácticamente. Lo peor de todo es que te considerabas superior. En tus disquisiciones pensabas que, a los seres superiores, a los que eran distintos del común, a los extraordinarios, les estaba permitido hacer cualquier cosa. Precisamente porque eran superiores. Decías, sobre todo en la conversación que tuviste con Porfirio Petrovich, el juez policía que te tenía nervioso, que a los hombres se les divide en 2 clases, seres ordinarios y seres extraordinarios. Los ordinarios han de vivir en la obediencia y no tienen derecho a faltar a las leyes, por el simple hecho de ser ordinarios. En cambio, los individuos extraordinarios están autorizados a cometer toda clase de crímenes y a violar todas las leyes, sin más razón que la de ser extraordinarios. Es esto lo que tú decías, e incluso lo habías publicado en un artículo de periódico. Ese artículo lo había leído Porfirio Petrovich, y a partir de su contenido, el policía jefe te estaba acorralando, pero no tenía pruebas. Tú mismo comienzas a delatarte, tú mismo comienzas a dar pistas para que te atrapen, tú mismo caes en tus propias trampas. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que mataste a la vieja, como reitera casi todo el tiempo el autor. La vieja se llamaba Elena Ivanovna, la usurera. Tú programaste todo para matarla. Le tenías idea y animadversión. La considerabas repudiable y fea, además de miserable y repugnante. Se le añadía el hecho de que fuera la prestamista y la que tenía la casa de empeño. Te justificaste que el sacrificarla a ella, matándola, era un favor a la humanidad, y que se te estaba permitido, como el derramar sangre le estaba permitido a los seres superiores. Te fundamentabas en Licurgo, Solón, Mahoma, Napoleón. E inclusive, sostenías que si las ideas de Newton por una circunstancia o por otra no hubieran podido llegar a la humanidad sino mediante el sacrificio de 1, o 100, o más vidas humanas que fueran un obstáculo para ello, Newton habría tenido el derecho, e incluso el deber, de sacrificar esas vidas a fin de facilitar la difusión de sus descubrimientos por todo el mundo. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que Newton tuviera derecho a asesinar a quien se le antojara o a cometer toda clase de robos, decías, sino que la mayoría de esos bienhechores y guías de la humanidad han hecho correr torrentes de sangre. Decías que no solo los grandes hombres, sino aquellos que se elevan, por poco que sea, por encima del nivel medio, y que son capaces de decir algo nuevo, son por naturaleza, e incluso inevitablemente, criminales, en un grado variable, como es natural. Si no lo fueran, les sería difícil salir de la rutina. No quieren permanecer en ella, y yo creo decías que no lo deben hacer. Cuando estabas en la indecisión en lo que ya habías determinado hacer, escuchaste una conversación, precisamente, sobre la vieja en el bar del barrio donde vivías. En esa conversación hablaban de la vieja y que debería morir. Entonces, tú encontraste justificación porque pensaste que no eras el único que estaba pensando lo que estaba pensando sobre la vieja y su suerte, que ya estaba echada, y que muy pronto pasaría a estarlo por la acción del hacha con la que tú la mataste. Tu opinión era que los hombres pueden dividirse, en general y de acuerdo con el orden de la misma naturaleza, en 2 categorías, una inferior, la de los individuos ordinarios, es decir, el rebaño cuya única misión es reproducir seres semejantes a ellos, y otra superior, la de los verdaderos hombres, que se complacen en dejar oír en su medio palabras nuevas.
Naturalmente, las subdivisiones son infinitas, pero los rasgos característicos de las dos categorías son, a mi entender, decías, bastante precisos. La primera categoría se compone de hombres conservadores, prudentes, que viven en la obediencia, porque esta obediencia los encanta. Y a tu parecer, están obligados a obedecer, pues este es su papel en la vida, y ellos no ven nada humillante en desempeñarlo. En la segunda categoría, todos faltan a las leyes, o, por lo menos, todos tienden a violarlas por todos sus medios. Los hombres de la primera categoría son dueños del presente, los de la segunda del porvenir. La primera conserva el mundo, multiplicando a la humanidad. La segunda empuja al universo para conducirlo hacia sus fines. Las dos tienen su razón de existir. En este punto de la novela, el autor juega maravillosamente y hace que tú hables de la Nueva Jerusalén y hasta del tema de Dios. Temas en los que Porfirio Petrovich te va envolviendo y te va ahondando el sufrimiento de conciencia que tenías. Pero te sentías con derecho de sentirte un hombre superior, y no veías que te sintieras culpable de mata a la vieja usurera. Aquí es cómico un poco el transcurso de la novela, ya que tú no sentías remordimiento de haber matado a la vieja, pero sí de haber matado a la hermana de la vieja, a Lisbeth, quien no estaba en tus planes cuando programaste el asesinato, que, según tú, era un beneficio para la sociedad. Toda la novela transcurre en tus crisis emocionales. Te haces amigo de Sonia Semyonovna Marmeladova, de quien te enamoras. Ella era una prostituta que se había hecho tal para poder mantener a sus hermanos y a su madrastra. Te sientes identificado con ella, por el tipo de bajos mundos en los que ambos se encontraban. Ella ciertamente te ayuda. Y es ella quien te lleva a reencontrarte contigo mismo en el asumir los hechos de tu vida. Ella se entera de que tú mataste a la vieja, pero no porque tú se lo contaste. Ella fue haciendo conexiones de tus enfermedades repentinas y recaídas, y de tus conversaciones que decían y no decían nada, pero que te autoacusaban, y en los que tú disfrutabas tanto que parecía más bien masoquismo. Gozabas haciéndote sufrir tú mismo, en ese círculo envolvente en el que te lleva el autor, que se llega casi a la desesperación como lector, porque en la siguiente página la trama se vuelve a complicar más de lo que ya estaba. Y en ese estilo, el autor se da vida al llevarlo a uno como lector, a ir descubriendo facetas nuevas. Por eso es que sus novelas son consideradas de gran contenido psicológico. Un detalle muy bonito y sugestivo de tu situación, y que es recurso del autor, por supuesto, está en que Sonia te lee el pasaje de los Evangelios donde se relata la resurrección de Lázaro. Esa lectura te impacta, y desde ese momento la novela adquiere un toquecito especial. Pareciera que fuera como una parte nueva de la misma novela. De hecho, desde ahí comienza sutilmente a sentirse la idea de la resurrección, en la que tú te vas sumergiendo, con la ayuda de Sonia, quien te invita a que te entregues y confieses. Tú quieres y no quieres. Sufres, luchas, entras en depresión, caes en delirios, tienes fiebres inexplicables, vives un infierno, literalmente. Es ahí en donde se comprende el título de la novela, Crimen y Castigo. Todo sigue en esa ambigüedad de sentimientos, en que sí, pero en que no, y en que los dos al mismo tiempo. Muy interesante. Después tú confiesas, nadie te cree, pero todos los datos que tú das concuerdan con lo sucedido. Hasta encuentras lo que robaste en la casa de la usurea, donde tú dijiste que estaban cuando lo escondiste. Todo coincidía, y eso te aligera un poco el castigo a la hora de la sentencia, porque demuestra que tú hiciste lo que hiciste en un estado de debilidad mental y de perturbación. Sonia te acompaña, te está cercano. Y vuelve a aparecer el detalle, antes de ir a entregarte, de la lectura del Evangelio del episodio de la resurrección de Lázaro. Te sentencian a 7 años de cárcel, si mal no recuerdo. En la cárcel se dan otros detalles, pero que no quiero resaltar, sino en el que te vas transformando de esquivo y huraño e intratable
a de trato más humano y sociable, sobre todo después de que una de las visitas de Sonia, ustedes se declaran su amor. Proceso de transformación. Tal vez se trataba de comprender el proceso de inversión de hombre extraordinario a hombre ordinario, que era la idea que tú querías demostrar. Muy interesante, sin duda. Ahora bien, Rodya, no tendrás razón en eso de la división de los hombres en dos categorías, en la de extraordinarios y en la de ordinarios, en la de los seres superiores y en los que obedecen como rebaños, de manera natural. Al ver el mundo de hoy, ¿no se estará aplicando esa teoría de la que los que consideran superiores les está permitido hasta derramar sangre para imponer sus ideas? Perdón, que me haya ido por ahí. Perdón. Bueno, muy bueno tu desenlace en esa novela. Mejor, todavía el trabajo de tu inventor y autor. Ah, se me olvidaba decirte las otras novelas de tu autor, que había leído de muchacho. Son ellas, Los hermanos Karamazov y El jugador. Esta última no la leí completa, a pesar de que lo intenté varias veces. Otro detalle. Tuve que leer por segunda vez la novela en donde tú apareces, Crimen y Castigo, a raíz de una citación de alguien que estaba hablando de ti. Ese alguien había dicho que el juez policía, Porfirio Petrovich, te insistía en que te entregaras. Estuve tentado de levantar la mano para decir que no era así, que yo recordaba que Porfirio Petrovich no te había dicho eso. Pero me callé, porque no estaba seguro. Eso me obligó a volver a leer la novela. Y, ¿sabes qué? Yo tenía razón. Porfirio Petrovich nunca te dice que te entregues, por la sencilla razón de que no tenía pruebas. Tenía algunas sospechas por lo de tu artículo publicado, en donde tú exponías las ideas que ya dijimos. Eso me obligó a leerte otra vez, pero fue sabroso. Lo disfruté otra vez, y volví a descubrir cosas nuevas. Bueno, chao. Carta a Jaime Sabines. Hola, señor Jaime Sabine. Con todo el respeto y admiración te saludo. Ciertamente que no nos conocemos, aunque yo te conozco de manera sorpresiva a través de tu poema A mí me encanta Dios. Y te cuento que encontrarte fue una agradable sorpresa, pues estaba buscando material sobre tu paisano, mexicano, Juan Rulfo. Quería leer los cuentos maravillosos de Juan Rulfo, y me hallaba en eso, buscando material a través del Internet, y estaba muy a gusto con el estilo de Rulfo. En esos momentos estaba leyendo la novela Pedro Páramo, y mi imaginación se iba yendo en esos mundos rufolnianos, llenos de soledades, tristezas y melancolías que van enganchando cuando se lee, en esos ambientes desérticos y casi lúgubres de la geografía literaria de la realidad mexicana. Estaba realmente encantado con lo que iba leyendo. Después había pasado a los cuentos cortos de Rulfo, como Diles que no me maten, y, definitivamente, el cuento No oyes ladrar los perros, en su colección del libro El llano en llamas. Estando en una de esas, vi tu nombre y la referencia que hacían algunos que iban analizando la literatura de Rulfo. Entonces, me llamó la atención y te busqué. Esa es la gran ventaja, hoy por hoy, que nos ofrece el Internet. Busqué tu nombre y leí algunas cosas que se referían a tu obra. Y apareció el poema A mí me encanta Dios. Lo leí. En la primera lectura me gustó. Lo volví a leer. Me volvió a gustar. Lo volví a leer. Y, todavía me gusta, cada vez que lo vuelvo a leer. Me fascinó cómo tratabas a Dios, desde el mismo comienzo. Voy a transcribirlo para aquellos que no te conocen y no conocen el poema, aunque tengo que reconocer que emocionado envié tu poema por WhatsApp a algunos amigos, y hubo gente que se escandalizó por tu manera, precisamente, de tratar a Dios. Esa era la diferencia, ya que a mí me gustaba esa manera, y por eso lo envié, y eso que a mí me gustaba, a otros les producía problemas.
qué complicadas son las cosas, a veces. Transcribo el comienzo de tu poema. Título: Me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega, y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poco cegatón y bastante torpe con las manos. Esa descripción de Dios me encantó. Lo llamaste un viejo cegatón, y que juega, a veces con nosotros. Eso me gustó mucho. Y me sigue gustando, todavía. Me da una sensación de cercanía y de confianza con Dios, a quien se le ve como el abuelo de la familia, y me genera una cierta sensación de ternura y simpatía, precisamente por ese viejo abuelo, y que, en este caso, es Dios. Me parece de una gran profundidad y de una gran confianza. Por eso me gusta. No fue así con muchos de quienes les mandé todo emocionado tu poema, y quienes hicieron espanto, y me reclamaron. Es cuestión de gustos, y es cuestión también de arte. Eso se respeta, por supuesto. La parte de ese tu poema que me parece, sin embargo, un poco escandalosa, si es que lo puede ser, es la no hacer ninguna diferencia entre Jesús y Mahoma. Y, aún así, también me encanta, y me hace reír por tu atrevimiento. Pero considero que no estás enclichando a Dios a ninguna experiencia única de tipo religiosa, en el sentido de sectarismo. Y eso me fascina, y mucho. Pienso que eres adelantado a los tiempos. O, tal vez, no. En todo caso, dices, nos ha enviado a algunos tipos excepcionales como Buda, o Cristo, o Mahoma, o mi tía Chofi, para que nos digan que nos portemos bien. Pero esto a él no le preocupa mucho. Nos conoce. Sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, que el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte, para que la vida, no tú ni yo, la vida, sea para siempre. Entonces, la tía Chofi tiene la misma importancia en el sentido de orden y disciplina que Buda, Cristo o Mahoma, en el sentido de llamar la atención de portarse bien. ¡Guau! ¡Qué hermoso, definitivamente! Y la muerte es la medida de todo y para todos, indistintamente del credo, si es que de eso es que se trata lo que estás diciendo. Y pasas a una afirmación vivida de lo que es Dios en la siguiente parte de tu poema, en donde encuentro una experiencia de confesión de fe de parte tuya, a pesar de tu aparente incredulidad. Y, entonces, mi querido Jaime, vuelve a gustarme y gustarme tu poema, que es sencillamente hermoso. A mí, me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho, frente al ataque de los antibióticos, bacterias mutantes. Viejo sabio o niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo y de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar, y mueve la otra y hace el bosque. Y cuando pasa por encima de nosotros, quedan las nubes, pedazos de su aliento. Y, cuando digo que pareciera que estabas adelantado a los tiempos, es porque encuentro en esa parte una declaración universal de los mismos valores universales, por encima de toda denominación sectaria, típica de las religiones, aún de la cristiana católica. Me alegra encontrar similitud, en esa parte de tu poema, con las ideas del Papa Francisco, cuando el 21 de junio del año 2019, en la Universidad de Nápoles, dijera que todo afán de tratar de convertir al otro, en un afán de conquista a la propia religión, es una peste, y es el mismo síndrome de Babel, en donde simplemente no hay diálogo ni capacidad de escuchar al otro, solo por ser diferente. Eso es una peste, dice el Papa. Y tú, amigo Jaime, lo declaras al comparar a la tía Chofi, como la que ponía orden y carácter para recordar que hay que portarse bien, como, en definitiva,
lo harían los representantes estandartes religiosos de la humanidad. Realmente, muy interesante todo esto. ¿Sabes qué, amigo Jaime? Todos los días, absolutamente, todos los días, desde ese día que leí tu poema me acuerdo de ti, y te cito mentalmente cada vez que termino de comer, ya sea en el desayuno, almuerzo o la cena. De hecho, después de suspirar en agradecimiento, digo la parte final de tu poema, en donde dices, a mí me gusta, a mí me encanta Dios, que Dios bendiga a Dios. Encuentro en esa parte final de tu poema un profundo agradecimiento. Que Dios bendiga a Dios. Siento, así como se dijera que haya un Dios que bendiga y que le pague a Dios, porque habrá alguien que le pague a Dios tantas cosas buenas que nos da, para empezar el alimento y la vida. Y, como si dijera, tiene que haber un algo más bueno que Dios mismo, que sea quien le pague a Dios, que ya es muy bueno. Y me da una sensación de súper agradecimiento. Que Dios bendiga a Dios. Cuánta profundidad y agradecimiento en esa grandiosa expresión de agradecimientos. Ciertamente, eso es un escándalo. Sin duda, es cosa de adelantados a los tiempos. Y, gracias por tu poema. Chao, Daniel.